Sistema tributario. Un sistema tributario es el conjunto de impuestos establecidos por la administración pública, cuyo fin principal es la obtención de ingresos para el sostenimiento del gasto público, es decir, el cubrimiento de las necesidades de la sociedad en general. Se suele afirmar que un sistema tributario es un conjunto de tributos vigentes en un país en un momento determinado. Al hablar de un sistema tributario hay que considerar siempre la realidad en la cual se aplica. Por eso se dice que por un lado existe un límite espacial debido a que el mismo se aplica a un país concreto y por el otro un límite temporal ya que rige en una época determinada, es decir, sigue al tiempo. Las palabras sistema implica armonía entre los impuestos entre sí y entre los objetivos fiscales y extrafiscales del Estado. Por su propia definición, sistema implica que existan distintos elementos, que haya un enlace entre los mismos, un orden o forma específico, objetivos preestablecidos y comunes. Por eso, la mayoría de las doctrinas afirman que llegar al sistema tributario es el ideal, pero lo que se tiene son regímenes tributarios, los cuales en muchos países se caracterizan por la imprevisibilidad, el cambio permanente y reformas tributarias con el único fin recaudatorio. Soy Leonardo Varela, vengo a hablarles sobre la característica y principio del sistema tributario venezolano. En las características, partiendo de que toda sociedad se constituye con el objetivo de lograr un fin común, se establecen las normas que han de regir su funcionamiento conjuntamente con los órganos que sean necesarios para la realización de este fin colectivo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contiene los estatutos que rigen el funcionamiento del país. El artículo 136 establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos. Para hacer efectiva esta contribución, el Estado recurre a los tributos, como son tales como impuestos, tasas y contribuciones especiales. El artículo 316 de la Constitución Bolivariana de Venezuela expresa: el sistema tributario procurará la Junta de Distribución de Cargas Públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación de la calidad de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de tributos. Los principios del sistema tributario venezolano. El sistema tributario venezolano está fundamentado por los principios constitucionales de legalidad, progresividad, equidad, justicia, capacidad contributiva, no retroactividad y no confiscación. Este sistema distribuye la potestad tributaria en tres niveles de gobierno, que son el nacional, estatal y municipal. Así, en la actualidad, el SENIAT, en ejercicio de la competencia que le ha sido conferida sobre la potestad tributaria nacional, tiene bajo su jurisdicción los siguientes impuestos, que son impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor agregado, impuestos sobre las sucesiones, impuestos sobre donaciones, impuestos sobre cigarrillos y manufacturas del tabaco, el impuesto sobre licores y especies alcohólicas y el impuesto sobre actividad de juegos, evite y azar. Mi nombre es Abril Acevedo, voy a hablarle un poco sobre la política fiscal y la política tributaria. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en diferentes sectores y mercados, con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Mediante estas variaciones, el gobierno debería ejercer un gran impacto sobre las demandas agregadas que influyen en la producción y el empleo, dado un nivel de precio. Por otra parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. La política fiscal juega un rol fundamental en la movilización de los recursos internos para permitir a los gobiernos financiar de manera sostenible sus planes de desarrollo económico y social. La política fiscal es una palanca para incentivar las inversiones en áreas con externalidades positivas para la sociedad, como el gasto en investigación y el desarrollo, y para disuadir las actividades con externalidades sociales o ambientales negativas. En medio de la crisis sin precedentes causadas por la pandemia del COVID-19,
Los gobiernos reaccionaron con las políticas fiscales expansivas para abordar los efectos sociales y económicos de la pandemia, fortaleciendo los sistemas de salud pública, apoyando a la familia y protegiendo la estructura productiva. Sin embargo, la expansión de gasto público para hacer el frente a la crisis, junto con la caída de los ingresos tributarios, elevó significativamente la déficit fiscales y los niveles de deuda en América Latina y el Caribe, una de las regiones más endeudadas del mundo. La política tributaria es el conjunto de decisiones y acciones que un país y su gobierno toman en relación con los impuestos y recaudación fiscal. Estas decisiones tienen como objetivo establecer el marco legal y económico para la recaudación de impuestos, así como la distribución de la carga tributaria entre los diferentes sectores de la sociedad. La política tributaria puede variar ampliamente entre los países y pueden incluir decisiones sobre la estructura y la tasa impositivas, los incentivos fiscales, la simplificación de los procedimientos de declaración y pago de impuestos, así como la estrategia para combatir evasión y el fraude fiscal. La política tributaria es un instrumento importante para el gobierno, ya que le permite no solo recaudar los ingresos necesarios para financiar los servicios públicos y gastos gubernamentales, sino también influir en el comportamiento económico de los ciudadanos y las empresas. Por ejemplo, mediante la implementación de incentivos fiscales como recaudación de reducciones de impuestos para ciertas actividades económicas, se puede fomentar la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, la política tributaria también puede generar controversias y debates, ya que la distribución de la carga tributaria puede afectar de manera desigual a diferentes grupos de la sociedad. Por lo tanto, es importante que las decisiones en materia de impuestos sean equitativas, transparentes y estén respaldadas por un análisis económico sólido. En resumen, la política tributaria es un elemento clave en el ámbito económico y fiscal de un país. Según el artículo 183 de la República Bolivariana de Venezuela, en los estados y los municipios en materia de impuestos no podrán 1. Crear aduanas ni impuestos de importación, exportación o de tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias rentísticas de la competencia nacional. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro de su territorio y prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en él. Los estados y municipios solo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca, la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional. Según el artículo 179 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los municipios en materia de impuestos tendrán los siguientes ingresos. 1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes. 2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios, las tasas administrativas por licencia o autorizaciones, los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constitución. Los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial, y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se ven favorecidas por los planes de ordenación urbanística. 3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos. 4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales. 5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que les sean atribuidas. 6. Las demás que determine la ley. Según el artículo 167 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son ingresos de los estados en materia de impuestos: 1. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes. 2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones y las que les sean atribuidas. 3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales. 4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un máximo del 20%
del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, el cual se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un 30% de dicho porcentaje por partes iguales y el 70% restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades. En cada ejercicio fiscal, los estados destinarán a la inversión un mínimo del 50% del monto que les corresponda por concepto de situado. A los municipios de cada estado les corresponderá, en cada ejercicio fiscal, una participación no menor del 20% del situado y de los demás ingresos ordinarios del respectivo estado. En caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del presupuesto nacional, se efectuará un reajuste proporcional del situado. 5. Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se le asignen por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas estatales. 6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial y de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos nacionales de conformidad con la respectiva ley. Según la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el artículo 1 establece: la presente ley tiene por objeto regular y desarrollar la organización y funcionamiento del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, el cual será órgano de ejecución de la Administración Tributaria Nacional, sin perjuicio de lo establecido en otras leyes. Artículo 2. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrito al Ministerio de Finanzas. Artículo 3. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, definirá, establecerá y ejecutará de forma autónoma su organización, funcionamiento, su régimen de recursos humanos, procedimientos y sistemas vinculados al ejercicio de las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico. Asimismo, suscribirá contratos y dispondrá de los ingresos que le otorgue la ley para ordenar los gastos inherentes a su gestión. Artículo 4. Corresponde al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, la aplicación de la legislación aduanera y tributaria nacional, así como el ejercicio, gestión y desarrollo de las competencias relativas a la ejecución integrada de las políticas aduaneras y tributarias. Los tributos internos son impuestos que se aplican dentro de un país y que recaudan fondos para el gobierno nacional. Estos tributos pueden variar dependiendo de la legislación de cada país, pero algunos ejemplos comunes incluyen al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la propiedad. El impuesto sobre la renta es un tributo que se aplica a las personas físicas y jurídicas sobre sus ingresos. El monto del impuesto a pagar depende del nivel de ingresos que se perciban. El IVA, por su parte, es un impuesto que se aplica al consumo de bienes y servicios. El impuesto se aplica a cada una de las cadenas de producción y distribución y es pagado finalmente por el consumidor final. Y finalmente, el impuesto sobre la propiedad es un tributo que se aplica a las personas que poseen bienes inmuebles. El monto a pagar depende del valor de la propiedad y de las tasas impuestas establecidas por las autoridades competentes. Ahora pasaremos a la clasificación aduanera. Con respecto a la clasificación aduanera tenemos dos: por su tráfico y por su jerarquía. Por su tráfico tenemos aduana de entrada. Aquí tenemos la oficina aduanera por donde entran al territorio aduanero mercancías de tránsito aduanero y en el cual son declaradas las mercancías para su nacionalización. También tenemos la aduana de destino, la oficina aduanera donde termina la operación de tránsito aduanero. También tenemos la aduana de paso, toda oficina aduanera a través de la que se transitan las mercancías en el curso de la preparación del tránsito aduanero. Y por otra parte tenemos clasificación aduanera por su jerarquía. Aquí tenemos a la aduana principal, la que tiene jurisdicción en una circunscripción determinada y centraliza las funciones fiscales y administrativas de las aduanas subalternas adscritas a ella. Aquí también tenemos a la aduana subalterna, la adscrita a una aduana principal habilitada para realizar determinadas operaciones aduaneras dentro de las respectivas circunscripciones. Y finalmente tenemos la aduana habilitada, la autoridad por el Ministerio de Finanzas para realizar total o parcialmente las diferentes operaciones y servicios aduaneros. Concepto de aduana. El concepto de aduana se refiere a la administración y control de los puntos de entrada y salida de mercancías de un país.
Las aduanas son instituciones gubernamentales encargadas de aplicar las leyes y regulaciones relacionadas con el comercio internacional, así como de fiscalizar y supervisar el tráfico de las mercancías que ingresan y salen del país. No obstante, las aduanas tienen como objetivo principal proteger la economía nacional, resguardar la seguridad y la salud de la población, así como recaudar impuestos y aranceles. Finalmente, la política aduanera. La política aduanera es un conjunto de normas, leyes y procedimientos que un país establece para regular el comercio internacional y el paso de mercancías a través de sus fronteras. Esta política tiene como objetivo principal proteger la economía nacional, promover la seguridad y el orden público, no obstante, evitar el contrabando y el comercio ilegal. Esta fue toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.